¿Qué tal, señores? Estamos grabando y sean bienvenidos a su curso, su materia, teoría y técnicas del lenguaje televisivo y radial. Como siempre, para mí es un gusto compartir con ustedes eh, esta materia, estos conocimientos que hemos manejado y hemos tratado de traducir basado en investigaciones hacia ustedes, puesto que ustedes son el futuro, sino ya el presente de el mundo laboral, de este bonito mundo que es el mundo audiovisual. Y de eso se trata básicamente esta materia, que ya está en su recta final, de tratar de saber llevar ese mensaje, como lo habíamos dicho a un inicio, puesto que si tenemos las herramientas, conocemos las herramientas básicas que la cámara, pero cómo usar esos planos, cómo traducir, cómo llevar esto, cómo es el lenguaje con el cual estamos trabajando, que es el lenguaje humano, estamos trabajando con humanos, se puede decir, valga la redundancia, pero sí es bueno recalcarlo aquí. ¿Cómo llevar esa idea a la realidad? Hay un proceso, hay unos mecanismos que son más efectivos que los otros, hay unas técnicas y una teoría en la cual se sustenta esa técnica. Por eso que estamos aquí en esta materia tan fundamental, digámoslo así, quizá un poquito teórica, menos práctica que otras a las cuales ustedes se hayan enfrentado o a las cuales hayan desarrollado su conocimiento, pero es necesario sentar esas bases, puesto que esas son las bases que nos van a acompañar a lo largo de toda nuestra carrera. El conocimiento teórico, esos detallitos que hacen la diferencia, y a la larga ustedes son los que le dan su toque, su originalidad, puesto que cada cabeza es un mundo. Yo creo en la originalidad y lo único que es cada ser humano, cada creación, cada ser humano. Y eso me inspira a compartir lo poco que sé en este mundo con ustedes para que ustedes les sigan dando esa continuidad y con su propio toque. En otra época, quizás en mi época, era mucho más difícil y no quiero alargarme un poco, pero sí me gustaría traerlo aquí a la palestra. Quizás en nuestra época, en mi época de formación, era difícil manejar una cámara, tener una cámara. Era un reto y había como esa mística cuando conseguías una cámara y te podías desarrollar, por lo menos en mi caso, que fue poco a poco, principalmente en lo que es camarógrafo. Después me fui desarrollando en otras áreas. Terminé mi carrera como publicista. Bueno, en fin, había ese reto y había esas ganas que yo sé que en estos tiempos existe, a pesar de que son otros tiempos y que hay más tecnología. Lo que le quiero decir con esto, y quiero concluir ese tema, es invitarlos a aprovechar las tecnologías que hay, invitarlos a explorar, a crear lo que no se ha creado, a sentarse un poco a escribir y generar ideas, generar ideas. Esta juventud tiene un potencial muy grande, lo, lo desarrolla y lo demuestra cada vez. Y en el área audiovisual no nos podemos quedar atrás. Estas técnicas que estamos manejando, principalmente en televisión y radio, como lo habíamos dicho en la unidad anterior, este tema es un preámbulo. Como lo habíamos visto en la unidad anterior, tiene un porqué y nos estamos basando en la radio y la televisión y tiene un porqué y un cómo. Ese cómo y ese porqué se lleva en la ejecución mediante lo escrito, lo que es ya lo previamente escrito, que nos basamos en guiones, libretos,
El rundown bien importante que también se les presentó la semana pasada. El tema este de desarrollar relaciones efectivas con un lenguaje adecuado con nuestros compañeros, con lo que se dice y se conoce como clientes internos, también manejarnos con los clientes externos, con cómo trabajar en equipo. También tiene que ver mucho con esto, el trabajar en medios, cómo trabajar en equipo. Yo quizá profundizo un poco en eso y redundo quizá un poco en eso porque la televisión y la radio son medios de equipos, no de grupos, de equipos. La diferencia entre un equipo y un grupo, que el grupo, como la palabra lo dice, está agrupado. El equipo, cada uno tiene una función y depende uno del otro y se lleva con el mayor profesionalismo posible. Hicimos también, voy a buscar la gráfica, pero sí hicimos también una comparativa y un análisis de los medios digitales. No hay que dejar por fuera lo actual y hacia dónde podemos enfocar todos estos conocimientos a la era digital, a los medios digitales que manejan tanto los medios tradicionales que se manejan en plataformas digitales o los medios digitales propiamente dicho o nativos que producen contenido propio y no así que replican de lo que es el medio tradicional. Todas estas técnicas de, digámoslo así, de comunicación, de lenguaje, son fácilmente aplicables al mundo audiovisual y digital. Y nos queda, digámoslo así, que un proyecto mucho más profesional, mucho mejor llevado, puesto que la esencia es la misma. La variación es el contexto en el cual se mueve y también las transiciones, como habíamos hablado, sí varía un poco en el mundo digital, se manejan otro tipo de transiciones para darle más dinamismo, porque son a veces contenidos muy extensos también. En televisión nos manejamos con contenidos reducidos, con tiempos reducidos, en el cual la interacción tiene que ser y el movimiento tiene que ser rápido y continuo. Quizás en el lado digital nos manejamos con videos de fácilmente arriba de 10 minutos, 7 minutos, y no es fácil estar frente a un computador, a un televisor smart viendo contenido nativo digital de tan, a menos que no sea nuestro, nuestro interés. Es un poquito que tenemos que jugar con eso, con las transiciones, para ser más entretenido y más llamativo el contenido. Entonces vamos a hacer el cambio a las gráficas y el repaso de lo que hicimos la semana pasada. Entramos en contexto a un tema que yo quiero quisiera que ustedes se queden con ese y que no, y quizás lo hemos dado en otras materias, quizás lo hemos dado, pero es un tema fundamental en el tema en esto del lenguaje. Un poquito teórico, pero interesante la división de ese lenguaje que ya aprendimos, conocimos las técnicas. Ahora, ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo le damos forma? ¿En qué género se ubica? ¿En qué formato? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que, sin más, vamos haciendo el cambio. He recibido sus trabajos. Ahí en la plataforma van a encontrar otro trabajo. Vamos a basarnos en... Deme un segundo que ya se lo escribo aquí para que quede por escrito. Vamos a hacer mapas conceptuales, que me interesa bastante. En la unidad 3, ya hicimos de la 2. Vamos a hacer otro mapa conceptual para cerrar de la unidad 4 también, de lo que arrancamos la semana pasada, en el cual hablamos de los tipos. En la 3 hablamos de los tipos
públicos a los que nos dirigimos. Eso es lo que vamos a estar repasando. Y en la 4, ayer, el sábado pasado que iniciamos a explicar, hablamos de las nuevas tendencias y el mundo digital más que todo. Tenemos que hacer mapas conceptuales sobre esta temática. Sin más, iniciamos a presentar. Vamos a presentar. Sean bienvenidos hoy, sábado 5 de junio del 2021. Se quedó aquí la gráfica. Señores, hoy tenemos un pensamiento que dice lo siguiente: haz como los árboles, cambian sus hojas y conservan sus raíces. Así que cambia tus ideas, pero conserva tus principios. Ese es un pensamiento anónimo, el cual nos dice que hay que cambiar, que hay que transformarse, hay que evolucionar, pero nuestros valores esenciales deben permanecer inalterables. Esa esencia que nos hace tan propios, esos valores hay que conservarlos. Más en estos tiempos que estamos de constante cambio, debemos procurar hacerlo. En el día de hoy revisaremos el trabajo final y seguiremos con la unidad 4, con la segunda parte. Comenzamos la semana pasada en cuanto a lo digital. En la plataforma encontrarán las directrices para desarrollar, bueno, lo que en esencia tienen aquí, que es el mapa conceptual de la unidad 3 y un mapa conceptual de la unidad 4, cada uno con un porcentaje de la nota final. Recuerden que ya estamos en la recta final, señores. ¿Cómo van esos trabajos? Sencillo. Si quieren, lo repasamos. Teníamos como objetivo analizar. Un segundito, ahora sí. Como objetivo, analizar la responsabilidad del productor audiovisual en cuanto al mensaje de los medios televisivos y radiales como medios masivos. También, analizar la importancia de la utilización del rundown en el desarrollo de programas televisivos y radiales. También, definir los tipos de públicos y lenguajes en la producción de un programa radial o televisivo. El lenguaje televisivo y radial se dice principalmente que cumple con estas tres funciones: entretener, informar y formar. Entretener, ya que se difunden muchos contenidos o mensajes vinculados con el entretenimiento, como las películas, la música y telenovelas. Informar, puesto que son instrumentos clave para que los ciudadanos accedan a información y noticias que les sirven para la toma de decisiones. Es por ello que en la democracia la libertad de prensa es tan importante. Y formar, la parte formativa también, porque este tipo de medios les permite a su audiencia acceder a conocimientos y productos culturales de todo tipo. Esta parte de las tres funciones ha tomado un auge últimamente, ya un año para acá, por el tema de la pandemia, en el área formativa. Vemos cómo se han adecuado programas, proyectos educativos a distancia para que los estudiantes no pierdan la continuidad, y se está explotando bastante lo que es la parte de la formación. El lenguaje, ¿cómo tiene que ser ese lenguaje televisivo y radial, señores? Tiene que ser sencillo. Se debe procurar utilizar un lenguaje entendible,
no usar palabras rebuscadas, así como tratar de ser explicativos al utilizar términos técnicos o científicos. Cuando vamos a entrar en detalles científicos, más ahora en estos tiempos que estamos hablando de vacunas, etcétera, etcétera, cuando vamos a manejar esos términos, si nos toca ser presentadores, bueno, tenemos que ser lo más explícito posible. Y si tenemos nuestro talento, nuestro anchor, que en el caso de nosotros como productores audiovisuales, tenemos que desarrollar un lenguaje bien sencillo. Tiene que ser claro también, porque se debe evitar las ambigüedades. El mensaje es tratar de no dar pie a malos entendidos. O sea, tal cual se dice las cosas, se debe interpretar. No se debe dar esa ambigüedad, como se dice, por eso que se habla que no debe haber ambigüedades. Por ahí mismo, en esa misma línea de comunicación, mensaje debe ser preciso. Aconsejable establecer objetivos al momento de estructurar dichos mensajes. Por eso cuando nos ponemos a escribir, y eso es lo que vamos a ver más adelante, en el día de hoy, el guión, tenemos que ver qué queremos hacer, qué queremos lograr con ese mensaje. Si nuestro objetivo es entretener, como estamos viendo las funciones de la televisión y la radio, hacia allá van nuestros esfuerzos y hacia allá va nuestro mensaje. Y también tiene que ser corto, pues sencillo, claro, preciso y corto. Pues muchas veces no se cuenta con mucho tiempo al aire. Esto es rápido. La televisión, créanme que es bien rápido, bien movido, más que todo cuando hacemos televisión en vivo, créanme que una hora se pasa volando, más cuando son programas que son bien patrocinados, que tienen varios cambios comerciales. Para no salirme del tema, pero sí para acotar al tema del tiempo y de la rapidez, un programa de televisión de una hora, digámoslo así, de cualquier género, tiene aproximadamente 4 cortes comerciales. En esos 4 cortes comerciales tienen un promedio de 3 minutos. 4 botes serían 12 minutos, más o menos, que le resta a los 60 minutos. Tiene alrededor de 48 minutos y hasta menos a veces de contenido. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los mensajes, todo lo que se quiera decir, tiene que ser bastante rápido y seguir estas normas para que sea captado de la mejor manera. En el lenguaje radial y televisivo podemos hablar que existen 2 tipos de tonos. El tono formal, que se refiere a la construcción de un mensaje con el lenguaje serio, prudente, como se dice. En él se evitan coloquialismos y frases demasiado distendidas, especialmente porque la comunicación de este tipo permite abordar temas como informes con estadísticas, cifras, evaluaciones, etcétera. Ese es un tono formal el cual se maneja. Y hay un tono informal que se entiende como el lenguaje cercano y coloquial, buscando generar conexión con la audiencia. Ejemplo, del ejemplo de arriba del tono formal, las conferencias de prensa que se realizan, donde se brindan informes, donde el presentador en el canal de televisión o en la emisora de radio, si es de radio, presenta de manera formal, ¿verdad? Sin mucho adorno y directo. De una manera formal se presenta el informe que brinda en este caso el Ministerio de Salud. Todo se maneja dentro de ese ambiente. Ejemplo de lo informal, que no quiere decir que porque sea informal no esté correcto. Eso es cuando, como dice ahí, que se quiere generar un lenguaje más cercano y coloquial, buscando generar una conexión con la audiencia. Eso lo podemos observar donde hay más libertad, quizá en la radio. Ese tono informal que manejan los locutores, sin ser vulgar, ojo, digámoslo, para generar esa interacción con el que escucha la radio. Más que todos esos programas que escuchamos en la mañana temprano, los morning show, que hay bastantes ya, proliferan, y también los programas que están específicamente para eso a la hora del tranque, puesto que ellos manejan unos patrocinadores. Esos locutores se manejan en ese tono informal. Hablamos también
de esos clientes internos. Los dividimos en anunciantes y audiencia. Los clientes internos, hablamos del lenguaje técnico, hablamos de la escaleta, señores. A veces redundamos un poco en esto de la escaleta, pero es esencial y fundamental para que el desarrollo normal de un programa de televisión, principalmente en vivo, grabado también, ojo. También hablamos del lenguaje publicitario, de pautas publicitarias y el anunciante. Esos temas los tocamos en la clase anterior y que vamos a repasar brevemente, que no está de más, señores. No está de más. Avanzamos un poquito aquí. ¿Y qué hablamos, señores? Hablamos de clientes internos. Aquí está. Nosotros nos manejamos en el mundo de la televisión, bueno, lo que han tenido la oportunidad, en el cual nos manejamos en varias vías, ¿verdad? Nosotros como parte de un equipo, ya sea de producción, ya sea de la parte técnica, ya sea que seamos de venta, mercadeo, ventas, somos parte de un equipo y nos manejamos en diferentes tipos de público con diferentes tipos de lenguaje. Parece mentira que en el día a día a veces uno maneja un término, el otro y a veces no es que no nos ponemos de acuerdo, sino que cada uno está en lo suyo. Y es ahí la clave de saber manejar estos términos y, digámoslo así, de dominarlos, de cierto modo. Me da un segundito aquí que está cargando. Habíamos hablado de los tipos de lenguaje, el tono de ese lenguaje, ¿verdad? Tono formal, informal. Y como les habíamos dicho anteriormente, la realización de todo programa radial o televisivo se compone de un equipo humano encargado del programa del mismo, basado en la audiencia establecida y los objetivos del anunciante. Dicho esto, podemos destacar tres grupos involucrados en el proceso de realización de un programa. Lo que vemos ahí en la gráfica. Clientes internos, vamos a dividirlo así para un mejor estudio. Anunciante y audiencia. ¿Ok? Los clientes internos, lo que vemos ahí en la gráfica, primerito. Clientes internos. Comprende a todo el equipo de producción, personal técnico, ventas y mercadeo. Al comunicarnos con el personal técnico y producción es necesario emplear un lenguaje técnico propio de la realización del programa. Con ventas y o mercadeo se debe manejar un lenguaje publicitario a fin de agilizar los procesos y ser más efectivos. Hay términos que se manejan a modo de venta más, digamos como la palabra quemado, menciones, teaser, product placement. Esos son términos de venta que nosotros debemos conocerlo como parte del equipo de producción. Ese lenguaje técnico, dentro de la parte de los clientes internos, hay un lenguaje técnico, que es el segundo punto que vemos ahí. Es el empleado con el equipo de producción y equipo técnico. Es un lenguaje que rige internamente, permitiendo que los creadores de programas sean técnicos, guionistas, realizadores, editores o protagonistas puedan mantener una clara relación de entendimiento. O sea, todos hablamos el mismo lenguaje, mismo idioma y todo fluye mejor. Para la realización de una transmisión en vivo o grabación es necesario elaborar ciertos documentos que serán las guías a seguir durante la producción a fin de que no se quede ningún detalle por fuera. Se pueda cumplir con los anunciantes y respetar el tiempo que se dispone al aire. El más básico es la escaleta o rundown, también conocido como un rundown. Déjenme cambiarle aquí. Eso lo hablamos la semana pasada, pero seguimos repasando. Seguimos repasando. Ángel, bienvenido. Gracias, profe, gracias.
Bienvenido, Ángela. Y estamos haciendo un repasón de la semana pasada para ir entrando en materia, repasando unos temas ahí. Hablamos del rundown o la escaleta. ¿Conoces el término, Ángel? El rundown. ¿Te has manejado con el rundown? La consulta ahí. Eh, Rondado, pero otro término, Ajá. para ver si lo conozco otro término, profe. Rundown, guión técnico quizás. Bueno, sí, Eh, un poquito del guión técnico. Ujú. Ah, ok. Qué bien. Bueno, entonces estamos hablando un poquito de eso, repasando lo que hablamos la semana pasada, pero sí es importante redundar un poquito quizás para que quede todo claro y esa es parte del trabajo. Vamos a hablar entonces. El rundown recibe este último nombre debido al software que se utiliza. Se le dice rundown porque es el programa que lo emite es rundown. Es un formato escrito, el cual ayuda a organizar los contenidos en el tiempo con la finalidad de que los segmentos estén bien definidos y se utilice de la mejor forma el espacio al aire con el que se dispone. En la ejecución es lo más parecido a la partitura de los músicos. Es como así mismo, la partitura de los músicos, que todos vamos, cuando estamos al aire, cada uno en su posición, productores, parte técnica, va desarrollando y va siguiendo ese orden. Ese es el ejemplo que tienen ahí. Este rundown que tienen ahí es de un noticiero de la localidad, bueno, que tiene unos meses ya, pero no pierde vigencia. Ese rundown lo tienen tanto los que lo emiten, la parte de producción, la parte de noticia en ese caso, la parte técnica, se maneja del mismo modo, los presentadores deben tenerlo, un orden. Y ya, bueno, con la modernidad, ahora antes eran papel y papel y papel, ahora se está utilizando más en las tablets. Me parece una buena manera. Más hoy que es el día dedicado al medio ambiente. Vamos a hablar que en radio, la mayoría de las emisoras, principalmente noticiosas, suelen utilizarlo. Sin embargo, otras prefieren ir improvisando y que el programa salga de una manera más natural. Ambas opciones de trabajar son aceptadas. Sin embargo, cuando se tiene una escaleta, se percibe un orden al aire, se escucha. O sea, con todo y que vayas improvisando, pero si tienes ese orden, no te vas a olvidar de temas importantes como patrocinadores, menciones, etcétera, etcétera, tiempos, y haces que la interacción del programa, ahora nos trasladamos a la radio, sea bien fluida, que los bloques te queden bien. Digamos que te programaste para que un espacio es de media hora y te programaste para que el primer bloque fuera de 10 minutos, no pasarte esos 10 minutos y entrar en el cambio comercial, etcétera, cumplir a los patrocinadores, cumplir con el contenido y no aburrir al que escucha, que es nuestro principal cliente, digámoslo así, que es nuestro potencial comprador, es lo mejor. Por eso que utilizamos la parte del rundown. En la parte superior, vamos a hacer un cambio aquí en la gráfica. Ajá. Esta es la otra parte. Aquí está la parte en la misma computadora, en el software. Este es un modelo más básico, que es el que se puede utilizar de modelo para desarrollar el trabajo. Un segundito aquí, cambiando de tema. En la parte de la superior de la hoja deben contener la información, programa, fecha de emisión, realización, realizado por y la duración. Eso es básico ahí en la información del rundown. Y todos los días se llena si es todos los días el programa. Eso nos va a servir a nosotros. Uno, digamos que estamos entrando de nuevo a un programa para ir metiéndonos en juego, como se dice, rápidamente. Otro, si ya somos los productores del programa, quienes tenemos el peso del programa, ya sabemos incorporar nuevos elementos, nuevos colaboradores, digámoslo así, nueva gente parte del crew y que ya se vayan metiendo y que se dé manera, o sea, minimizar los errores. Después de la información, se debe hacer una tabla de varias columnas, como ven ahí, o filas.
y en cada columna se coloca la siguiente información. Contenido, ¿de qué trata contenido? Los temas, mínima explicación del tema, que se trata elaborado con nombres de las canciones si es de radio. Los recursos, en la parte de recursos, en esta parte se coloca la parte más técnica del programa. Ahí vamos a hablar de los planos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los planos? Si se usa un efecto de sonido en la radio o en la televisión también, eso se coloca ahí en los recursos, la parte y tiempo. Aquí se define la duración del segmento. Digamos lo que comenzamos a las 6 de la tarde. Nuestra intro va a ser, digamos que la intro va a ser en video. Esa intro va a ser de 6 a 6:01, un ejemplo, 6 1 minuto. Después, 6 1 minuto a 6 20 segundos, 6 1 minuto 20 segundos, digámoslo así, presentación del, digamos, bienvenida del presentador. Y así vamos detallando el tiempo lo más preciso posible para ir cumpliéndolo también. Por eso que entonces en la parte de la preproducción, en la cual ustedes ya deben tener conocimiento. Avanzamos. Un poquito más con la temática. En la parte del rundown, esto es lo que estamos hablando. Tenemos otros formatos. Esa pausa no va todavía. Volvemos acá. Aquí. Para cerrar con esta parte. Buscando aquí la infografía en la cual nos apoyamos. Ya hablamos de los clientes internos. Hablamos del lenguaje técnico, que es el que se maneja internamente. Hablamos de rundown. Ahora hablamos de este cuarto punto que está en la gráfica, que es el lenguaje publicitario. No vamos a ahondar mucho y profundizar mucho porque estamos repasando. Nos referimos específicamente a términos publicitarios manejados por el Departamento de Mercado y Venta, así como los anunciantes involucrados. O sea, tenemos que manejarnos con esos temas publicitarios, conocerlos. En la medida de lo posible, involucrarnos con los temas. Un dato sería ir agarrando, digamos que llegamos nuevo a un canal de televisión, a una productora, agarramos documentación vieja que quede por ahí, esos rundown viejos, casualmente los rundown, lo que le estábamos mostrando, y vamos leyendo los términos que se utilizan, porque lo que pasa es que cada canal, así como cada productora, hay ciertos términos que son muy propios de ellos y varían. Como ustedes vieron en la primera unidad, hay términos que varían y hay que estar pendiente de eso para, como lo que se dice, para ser lo más efectivo posible. En la posición que nosotros nos toque trabajar, debemos ser bien efectivos y productivos también. Hablamos también de ese otro punto que está ahí, que es la pauta publicitaria. En términos generales, bueno, es el conjunto de espacio de publicidad que se selecciona para comunicar algo durante un periodo de tiempo. En radio y en televisión se elabora un documento guía que detalla los espacios, recursos y tiempos seleccionados para hacer publicidad dentro de un programa específico. Términos como cuña, bumpers, quemados, menciones, etcétera, son los empleados y pueden variar de acuerdo al medio televisivo o emisora de radio. Ojo con eso. Esos son los términos que se manejan, pero ya les digo, pueden ir variando, ya sea por el medio donde se maneje y también por los tiempos. Recuerden que el lenguaje, como vimos, el lenguaje es cambiante y va evolucionando de acuerdo a las exigencias, a las tecnologías que haya en el momento. Caso específico de una pauta publicitaria es, vamos a poner el ejemplo, a ver, el juego de fútbol de hoy que hay de la selección. En esa pauta, ahí te va a decir específicamente, ese es un documento aparte, ese es el documento que estamos hablando. Ese documento aparte, porque es un momento especial, una edición especial, te va a decir, digamos, una marca, Nestlé sale 2 veces en el primer tiempo, o si hay compras específicas, el tiro de esquina lo compró fulano de tal, digamos que lo compró Gatorade, esa pauta te va a especificar eso. Y bueno, como los que han tenido la experiencia de trabajar en el medio, el coordinador de piso, que es el personal en este caso que directamente trata con
el floor manager, le dicen en otros lugares, otros canales. Ese coordinador de piso es el que coordina, valga la redundancia, con el presentador, con el anchor, cuándo va, cómo va, y que se coordina de una manera que no interrumpe la narración. Nosotros vemos, o más bien, vemos la mezcla del juego fluyendo y la narración en una armonía, se puede decir, perfecta. Entre el narrador, que no hay mucha interrupción, pero ¿qué pasa? Ese narrador, ese comentarista, está siguiendo al momento una pauta publicitaria y por eso que hace unas pausas cuando eso se estila más que todo en el fútbol. En el fútbol se estila hacer las menciones cuando la bola está en eso es lo que se estila. Y por mi experiencia que pude ver y que he visto, cuando la bola se puede decir que está muerta, está por la mitad del campo. Si no hay una compra específica, ahí donde se hacen muchas menciones. Cuando la bola sale rapidito, a menos que no sea una compra específica de un saque de banda, de un tiro de esquina, de sin número de jugadas, que son no solamente en el fútbol, sino en el béisbol. En el béisbol, cuando se pone bien pautada el deporte, estas transmisiones de béisbol, los strikes, las bolas, los outs, todo se vende, como se dice. Y entonces, bueno, el coordinador de piso, floor manager, debe estar ahí con el presentador y van coordinando eso, de modo que se escuche la transmisión bien fluida y que cumplan con los patrocinadores, porque al fin y al cabo ellos son los que pagan nuestro salario, los patrocinadores, y la idea de la televisión es llevar ese mensaje de entretenimiento, pero la parte comercial también importante, puesto que se aprovecha que es un medio masivo, por eso que las marcas aprovechan este medio masivo tradicional, digámoslo así, entran en el medio tradicional para pautar y llegar a las masas, valga la redundancia. Hablamos también, en este último término aquí en la lista, del anunciante y de la audiencia. ¿Qué es el anunciante? Es la persona o institución que da a conocer a través de los diferentes medios los productos que elabora o servicios que presta con fines comerciales. Eso es lo que le estaba diciendo, el anunciante fundamental aquí. Con fines comerciales, informativos o sociales. Es que eso depende del tipo de publicidad en el cual ellos estén ejecutando. Este anunciante pauta de acuerdo a la segmentación de la audiencia a quien se dirige el programa, la cual es identificada por datos estimados recabados en diversas formas, tanto para radio como para televisión. Esos son datos que manejan ellos y manejan las publicitarias, y en base a eso se hacen la pauta. La audiencia, por su parte, esa es la diferencia, y queda claro, es el grupo total de personas al cual llega un mensaje publicitario a través de la radio o la televisión. Estos tienen como tarea principal viralizar la presencia de la marca o algún determinado producto o servicio. La idea es esa. Ya para cerrar, el productor, además de estar presente en todas esas etapas de la producción que ya conocemos, señores, como la preproducción, la producción en sí, la postproducción, también debe velar por la integridad de su programa, y muchas veces le toca funciones de relacionista público y mediador de conflictos. Es por esta razón que debe manejar el lenguaje adaptable al tipo de público y a las circunstancias. Como hemos visto, son varios los factores que involucra el lenguaje que se utiliza en la radio y la televisión interna y externamente. Seguimos aquí, vimos el rundown. Eso que hice una pausa y regresamos ahí a los términos. Estábamos hablando. ¿Qué tal si hacemos una pausa como unos 15 minutos, señores? Y volvemos con la segunda parte. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Hablamos también de esta cuarta unidad de los medios digitales. Habíamos planteado unos objetivos que sería conocer el concepto de era digital, analizar el lenguaje empleado en las redes sociales, establecer comparativas entre medios digitales, radio y televisión,
conocer la relación que existe entre estos dos grupos. Teníamos datos interesantes que compartimos, que según un estudio en enero del 2021, el número de usuarios de Internet en el mundo ha alcanzado 4.660 millones de personas, lo que representa el 59.5% de la población. O sea que son 7.830 millones de personas con acceso a Internet. Y esto va en aumento, esta cifra. Los medios digitales, hay unos temas como los medios digitales que lo definimos. Medio digital, cualquier comunicación realizada a través de Internet. Algunos ejemplos de ellos son las publicaciones de Instagram o Facebook, los banners en sitios, los ebooks, los vídeos, etc. Puede decirse que los medios digitales existen desde los años 70, cuando el Internet y los primeros emails comenzaron a difundirse en el mundo. También hablamos de social media, la diferencia entre medio digital y social media. ¿Qué son las plataformas, herramientas, aplicaciones y medios de comunicación con los cuales podemos generar conversación, interacción, colaboración y distribución de diferentes tipos de contenido? Ejemplo, WordPress, Blogger, YouTube, iTunes, Flickr, Wikipedia, Twitter. También hablamos de las redes sociales como tal. Las redes sociales son estructuras formadas en Internet por personas u organizaciones que se conectan en un mismo espacio virtual a partir de intereses y valores comunes. Tienen como finalidad servir de herramienta de comunicación para compartir información en diversos formatos como textos, videos, imágenes, música, entablando diálogos sobre algún interés o tema en común. También hablamos de términos como streaming. ¿Qué es el streaming? Esta definición, que es cualquier contenido de medio, ya sea en vivo o grabado, que se puede disfrutar en computadoras y aparatos móviles a través de la internet y en tiempo real. Los podcasts, webcasts, las películas, los programas de televisión y los videos musicales son tipos comunes de contenido de streaming. Otro término que definimos es el webcast. El webcast es esencialmente contenido de video, generalmente en directo, que se puede ver a través de streaming. En otras palabras, una presentación para otras personas en una transmisión en directo. Eso es lo que se conoce como webcast. Otro término, el podcast, que últimamente ha tomado auge. Y no es más que el contenido de audio disponible a través de archivos de streaming que normalmente aborda un asunto específico para construir una audiencia fiel. Los podcasts, como características principales que son bien específicos. Digamos que hacemos podcast de automóviles. Bueno, el canal que nosotros dispongamos para eso y las comunicaciones que vayamos a hacer, todas van en torno a vehículos, a carros. Y la idea es generar esa audiencia e interactuar con esa audiencia específica en autos. Una vez definidos estos conceptos, nos centraremos al análisis de la situación actual, sin entrar en detalles técnicos, como es el lenguaje de los medios digitales, específicamente el generado en las redes sociales y cómo se vincula con la radio y la televisión. Es importante analizar cómo se genera ese vínculo. Y hablamos específicamente de la era digital, el social media o medios sociales, también conocida como la era de la información o era informática. Es el nombre que recibe el periodo de la historia de la humanidad
que va ligado a las tecnologías de la información y la comunicación, conocidas como TIC. TIC. Se refiere a la época actual, que ofrece un espacio virtual conocido como Internet. El comienzo de este periodo se asocia con la revolución digital. Si bien tiene sus antecedentes en tecnologías como el teléfono, la radio o la televisión, que hicieron que el flujo de información se volviese más rápido que el movimiento físico. Esta es la era digital en la cual nos movemos actualmente. En un medio social se busca compartir información, pero en una red social se busca la creación de un vínculo entre personas o empresas. Las redes sociales entran dentro de los medios sociales. Los medios sociales abarcan tanto las redes sociales como otras aplicaciones de creación de contenido. Las redes sociales tienen que ver con las relaciones entre sus miembros, por ende se vinculan directamente con el lenguaje. Por eso que estamos aquí analizando esto. Y repasando un poco el lenguaje, de lo que nos ocupa. El lenguaje es la capacidad que tiene toda persona de comunicarse con las demás mediante signos orales o escritos. Aprendemos a hablar copiando a otras personas. Ahora, al ser las redes sociales estructura donde se crean relaciones entre personas de manera rápida, podemos decir que el lenguaje que se utiliza en las redes sociales reúne las condiciones para revolucionar las formas de comunicación, ya que resulta mucho más fácil la propagación de variantes. Interesante este punto. Avanzamos también. Características del lenguaje, la ortografía del lenguaje actual. La ortografía se descuida por comodidad o desconocimiento. Algunas palabras pasan a ser monosílabos sonoros. Se simula la risa mediante caracteres o signos que indican estados de ánimo, o se realizan alargamientos de palabras, como hola, el jajaja, el famoso jajaja. Esos son variables del lenguaje que nos manejamos actualmente, con la repetición de vocales o consonantes que remarcan la entonación enfática. Importante más el mensaje que llegue con rapidez, aunque recae en el receptor la tarea extra de reinterpretación. La idea es contestar rápido, aunque le cueste al receptor interpretar un poco lo que le quisimos decir. Hablamos también, el segundo punto que vemos ahí, de la comodidad y la rapidez de la escritura. Olvida tanto las tildes como la puntuación, provocando incluso la desaparición de caracteres, y de alguna manera el lenguaje que han adoptado las redes sociales ha consistido en trasladar el habla a una escritura oral. O sea, como hablamos, así queremos escribir. Bueno, se ha vuelto común. Otro punto es, por esa misma línea, que se ha pasado de un uso más oral de la lengua a uno más escrito. Aunque se ha escrito tanto, nunca se ha escrito tanto de que existe el correo electrónico, se utiliza los chats, pero esta traslación se ha realizado con los vicios e incorrecciones que se cometen en el habla. Reafirmando un poco más el punto anterior. Otra característica es el término como follower, selfie, likes, influencer, instagramer, youtuber, blogger, etcétera, etcétera. Ya han empezado a crear una nueva ortografía coloquial para internet en los dispositivos digitales que están cambiando la forma de leer. Otro punto es que se usan los emojis para enriquecer la interacción virtual, simulando las características de una conversación oral presencial para representar emociones, y llevan al máximo la economía del lenguaje, eliminando letras para hacer más rápida la comunicación. Ya ponemos un emoji y ese emoji le hace saber a otra persona cómo está nuestro estado de ánimo o cómo le queremos hacer entender que estamos. El mundo globalizado está acelerando la mutación del lenguaje. Esta es una meditación. Y alimentando la irreflexión en la creación del mensaje y respuesta, creando en ocasiones una cascada de ideas carentes de articulación en el discurso.
El lenguaje es el reflejo del pensamiento, pero al pensar rápido, escribir por impulso y responder de manera casi automática se cae en una comunicación fugaz sin trascendencia, aún muy acelerado en otras palabras, según los expertos. Nadie puede negarse a que las redes sociales como medio de comunicación modelan el lenguaje y fuerzan al idioma a actualizarse. La incorporación, por ejemplo, de los emojis como método de expresión no significa una amenaza para el lenguaje, sino que le aportan una carga emocional que complementa el discurso comunicativo. La ortografía no ha empeorado con las redes sociales, solo ha evidenciado a gran escala los errores, porque ahora las personas, además de hablar, escriben y las incorrecciones en la manera de hablar se reflejan en la escritura. Las redes sociales contribuyen a crear nuevas formas de comunicación y socialización. Las personas usan frases cortas, códigos, emojis, entre otros, para expresarse en líneas. Ahora un like o un share es de suma importancia para muchos. Cómo evoluciona el lenguaje humano es lo que estamos analizando aquí. Vamos a hacer una comparativa entre los medios digitales y versus la radio. A ver. Entre las técnicas del lenguaje, vamos a decir que conociendo las características base del lenguaje en las redes sociales, como los productores, podemos hacer un análisis y crear contenido que complemente el mensaje generado por las mismas. Existe una retroalimentación de recursos entre estos dos grupos. La base de los contenidos nativos de los medios digitales lo son la radio y la televisión, así como el contenido generado en estos medios depende de términos generales de las tendencias establecidas por los medios digitales. La gran mayoría de técnicas de lenguaje aplicadas en la radio y la televisión pueden ser aplicadas en la generación de contenidos en los medios digitales. La variación está en la ejecución y en el objetivo con que se realice. Por ejemplo, en YouTube, las transiciones se utilizan sobre un mismo personaje con el objeto de darle dinamismo, como cortes, a la intervención de este frente a la cámara. En televisión los cortes tienen otro fin, que es cambiar de imagen. En YouTube se maneja de otro modo ese lenguaje que aprendimos de los cortes. En el caso de la radio y los podcasts son dos medios que se complementan. Uno no va en contra del otro. La radio se distingue por su inmediatez y espontaneidad. Los podcasts por la escucha íntima y el contenido nicho temático. Los recursos sonoros empleados son casi los mismos, con variables que en los podcasts la música popular es limitada. No hay mucha musicalización. Esas diferencias, en el segundo punto que vemos ahí, las diferencias más marcadas, vemos como primer punto los mensajes definitivos versus dinámicos. Estamos haciendo una comparativa entre el lenguaje, digamos, lo de los medios tradicionales y los medios digitales. En la radio y la televisión, cuando se emite una información, ya no se puede borrar o volver atrás. Cualquier cambio que se deba hacer es prácticamente imposible. Esto es lo que sabemos. A diferencia de los medios digitales, el control lo tiene el que maneja los mismos y en cualquier momento se puede agregar información adicional o modificar algún tipo de error o hasta eliminarlo. También hablamos del control en ese segundo punto ahí. Control ajeno versus control propio. En la industria de los medios digitales, el control del mensaje que se emite es totalmente responsabilidad del dueño de la cuenta, lo cual siempre debe velar por la reputación de la marca en todo momento. Pero cuando vamos a la radio y la televisión, existe el control del mensaje de forma parcial. No se cuenta con ningún tipo de injerencia sobre la opinión de quienes emitan sobre la imagen de dicha información. Esa es la famosa nota que aparece antes de muchos programas en cuanto a la opinión no refleja el pensamiento de los dueños del medio. Hablamos de la credibilidad como ese tercer punto que está ahí. En tiempo de pandemia por coronavirus, en donde los fake news nos inundan por WhatsApp,
y la incertidumbre, la radio y la televisión han impactado nuevamente para recuperar ese terreno de certidumbre y seguridad que en apariencia se había perdido. Un estudio publicado recientemente, donde se entrevistó a personas de Argentina, Alemania, Corea del Sur, España, Reino Unido, Estados Unidos, concluye que los grupos mediáticos tienen una credibilidad significativamente mayor que las redes sociales. Hay más credibilidad en los medios tradicionales. Así que la primera razón por la que la radio y la televisión recuperan terreno es la posibilidad de hacer investigaciones mucho más profundas y profesionales, además de generar contenido propio y original. Además, la correcta utilización del lenguaje periodístico, la verificación y utilización de fuentes oficiales y la seriedad de los trabajos han logrado posicionar a las empresas de comunicación como un referente informativo durante esta contingencia sanitaria. Todo lo que ha pasado, los medios tradicionales han recobrado un poco de terreno, digámoslo así. Hablamos de la credibilidad, hablamos de a dónde vamos, de lo que viene, tomando en cuenta todo lo antes analizado, podemos atrevernos a visualizar sobre lo que nos espera. Es un panorama futuro, corto y a largo plazo. ¿Qué podemos decir de la conectividad? Que el aspecto importante a tomar en cuenta es que según un informe anual de Internet Report, en el 2023, ya eso está a vuelta de la esquina, habrá 29.300 millones de dispositivos interconectados globalmente y unos 3 por persona y casi 10 por hogar. Ese es el promedio que se estima en el 2023. Lo que nos da una perspectiva a corto plazo de qué tan conectada estará la humanidad. O sea, en cuanto a conectividad, la humanidad sigue conectándose más, y nosotros debemos aprovechar digámoslo así, esta era digital. En cuanto al lenguaje humano, si nos estamos comunicando con emojis y stickers actualmente, ¿cuál es el futuro del lenguaje? Para algunos investigadores y expertos, los futuros cambios tecnológicos alterarán definitivamente la naturaleza del lenguaje. Lo que está pasando ahora está trastocando el lenguaje del futuro. Un profesor de computación de la Universidad de Nueva York sostiene que el lenguaje del futuro podría contener menos expresión oral y más comunicación mediante una combinación de gestos y sonidos. Más emoji. Vamos a hablar menos oral. Más emoji. Gestos. Este experto opina que la realidad aumentada dejará de ser aumentada para los niños. O sea, lo que vemos ahora como tecnología, para los niños mañana lo verán como algo normal. Lo mismo que, o sea, si con eso es lo que han nacido, así mismo afirman que estos niños podrían modificar nuestras formas de comunicarnos de un modo nunca antes visto en los últimos 5.000 años. O sea que, en términos generales, el lenguaje humano, en este segundo punto, ha estado creciendo, evolucionando, transformándose de manera acelerada durante los últimos años. En cuanto a la radio y la televisión y la radio no deben oponerse a la convergencia. Estos medios seguirán siendo referentes, principalmente en lo que lo caracteriza. Las transmisiones en vivo, creo que eso se va a mantener, de noticieros y deportes, como por ejemplo, todavía, digámoslo así, que jala gente los partidos de fútbol, lo que vamos a ver ahora de la selección, por ejemplo. Y siempre se respalda uno por el otro. ¿Y qué lo respalda? La credibilidad. Las redes sociales funcionarían perfectamente como amplificadores de los mensajes de la radio y la televisión, es decir, son plataformas que no solo sirven para replicar contenido, sino como una forma para crear una marca creíble para los usuarios en redes sociales y formar su reputación. El reciente concepto de multipantalla será la norma a seguir. Lo que se está viendo de programas que se utilizan en el app, que escanea, participa, eso se está haciendo común y eso es lo que nos espera.
Como productores de radio y televisión nos queda generar ideas y desarrollar contenidos creativos e innovadores, adaptables a la era en la que estamos. También, ¿qué nos queda? Aplicar conceptos aprendidos y así mejorar lo que ya hay. Las opiniones y combinaciones son infinitas y los avances tecnológicos nos apoyan. O sea que estamos en un buen momento para hacer nuestras adaptaciones de nuestros contenidos y crear contenidos diferentes, cosas que ya no se podían hacer antes. Es mucho más fácil de hacer ahora. Es más fácil hacer cosas con fondos virtuales, por poner ejemplo, que antes. Es más fácil tratar de producir con una cámara, un celular con cámara, que antes. Entonces, a medida que evoluciona la tecnología, deben ir evolucionando también las ideas. El ser humano es cambiante y va avanzando. Y eso es lo que se quiere, principalmente en este campo, que es tan, digámoslo así, tan bonito de la producción audiovisual en todos los campos, todas las variaciones. Tengo un material aquí antes de cerrar. Vamos a hablar un poco de cómo... Vamos a hacer el cambio, señores. Vamos a hacer un cambio aquí de esto y vamos a cambiar a lo otro que vamos a presentar directamente del documento porque me interesa compartirles esto que está aquí. Vamos a aumentar un poquito. Continuando esta unidad 4, hablamos de la televisión, la radio, géneros y formatos. Ya hemos hablado del comportamiento del lenguaje. Hemos hablado de esas técnicas, hemos hablado de los tipos de públicos, de los tonos que nos tenemos que manejar. Entonces, ahora le damos estructura a eso mediante los géneros y formatos, cómo dividimos esos contenidos. Y hay una meditación importante de un periodista español que dice, la realidad es la realidad y la televisión es una forma como otra de acercarse a ella con un filtro. Habrá cosas que pasarán por el agujero, otras se quedarán. Y también las habrá que saldrán torcidas. Querer comprender la realidad a través de la televisión sin entender el mecanismo del filtro equivale a no comprender nada. Identificar el filtro, comprender su funcionamiento y aprender a convivir humanamente con él nos hará más personas y por tanto más libres. Ese es el pensamiento de este periodista español. Vamos a repasar algo sobre algo bien fundamental, pero sí me gustaría tocar el tema de cómo se hace televisión, algo tan sencillo, ¿verdad? Con la fase de elaboración de un programa de televisión que ya conocemos como la producción, realización, postproducción y emisión. Las cámaras, o sea, todo lo que involucra las cámaras para captar imágenes, el sistema de microfonía para captar sonido, sistema de grabación de la imagen y el sonido, hay una mesa de edición o un cuarto de edición y mesa de postproducción. Tenemos un equipo humano, que es el director, el coordinador de piso, todo lo que se involucra, el operador de cámara, los editores de video, los presentadores que conducen, la unidad móvil también, y entre otros como otros que también trabajan en este equipo de la televisión, secretaria, maquillaje, peluquería, iluminación, etcétera, etcétera. La televisión se puede producir tanto en espacios interiores como en exteriores, como ya lo habíamos dicho. Cuando se realiza en interiores, hay dos espacios clásicos en los que se divide el trabajo. Por un lado, tenemos el estudio o plató, hay gente que le dice plató, o por otro la zona de control de realización, los controles, como se dice, control master en otros lados, depende de donde estén.
Ambos espacios se encuentran separados físicamente, pero intercomunicados entre sí a través de comunicación interna. Clercom es el sistema que se utiliza, bueno, que he conocido para comunicarme. A esto es lo que queremos llegar. El guión televisivo, de televisión. El guión es el soporte documental de una producción audiovisual. En el guión completo o guión literario se introducen indicaciones que todos los elementos que van a aparecer en el minutado del programa, cuando se introduce un video, cuando se pasa a presentación desde el plató o escenario, cuando a una entrevista, si aparecen cortinillas, corte de publicidad, etcétera. Así como los textos que van a ser leídos desde el set por el presentador o presentador. Este tipo de guión ocupa varias páginas. Ese es el guión de televisión. Ese es el grande que lleva bastantes páginas, como lo dice. El guión de producción de ficción. Los programas de ficción requieren un documento maestro donde están desarrollados todos los elementos narrativos de la serie o a producir con el objetivo de dotarla de coherencia argumental. ¿Qué queremos decir esto? La sinopsis, argumento de descripción detallada de cada personaje y la división de tramas principales y secundarias. Este documento incluye las tramas, pero no los diálogos, que serán desarrollados más adelante para cada capítulo concreto. Los guionistas de ficción suelen trabajar en equipos, dividiéndose e intercambiándose de forma regular distintas partes del trabajo para la supervisión de los coordinadores. Así podemos distinguir entre los guionistas de escaleta, que desarrollan las tramas previamente definidas en el documento, y los dialoguistas, que se encargan de poner en boca de los personajes las tramas previamente definidas. Esto, grosso modo, en el mundo de la televisión. Más adelante vamos con el mundo de la radio. Los géneros televisivos. Una frase clásica dice que la televisión pretende informar, formar y entretener. Eso lo vimos hace un rato. Esto es así, pero con la mayor predominio de los programas de entretenimiento y de información, puesto que la educación queda relegada dentro de las grillas de programación actuales a horarios marginales. Ciertamente se le da más importancia al entretenimiento. Con respecto a los formatos de programa, existe cierta tendencia a la hibridación, siendo el formato magazine uno de los más representativos. Actúa a modo de estructura contenedora y puede albergar todo tipo de contenidos, entrevistas, tertulias, secciones de informaciones, reportajes, humor, etc. Cuando hablamos de géneros, lo dividimos en informativos, ficción, entretenimiento, educativos y publicitarios. Ahora vamos a ver cada uno en cuanto a géneros. Tenemos que estar claros en eso cuando vamos a crear nuestro contenido, dónde ubicamos ese contenido, si nos piden algo específico, dónde lo ubicamos. Entonces hablamos de lo informativo. ¿Qué queremos decir con informativo? Comprende todas aquellas producciones que tienen por objeto dar cuenta de los hechos de actualidad y de interés general. La noticia en televisión supone la unidad básica dentro de los géneros informativos, más concretamente de los noticieros. Las noticias suelen durar en torno a 1 minuto y se componen de imágenes con su correspondiente sonido de ambiente, declaraciones de personas y voz en off, donde el periodista construye el argumento narrativo, donde la palabra hablada, que es superpuesta a las imágenes de la noticia. En la noticia audiovisual se evitan elementos dramáticos como el uso de la música. Recuerdan los elementos que habíamos visto. Aquí se echa a un lado el uso de la música y efectos para que la exposición sea lo más objetiva y aséptica posible. Asimismo, el periodista carece de cualquier tipo de protagonismo, puesto que son los hechos los que deben hablar por sí solos. Tanto que sus preguntas no suelen aparecer en pantalla y solo se editan las declaraciones de los entrevistadores o totales. Si se dan cuenta, en la edición de las preguntas, cuando la gente está en calle y los reporteros están haciendo, es de ese modo, para no tener ese protagonismo. Esto no impide que pueda construirse con una presentación de periodista ante cámara,
porque hacen la introducción de los paquetes, como se dice. Pero incluso en estos casos su papel es de mero informador que intenta hacer más comprensible el acontecimiento narrado desde el lugar de los hechos. Eso lo vemos cuando hacemos un pase a una unidad móvil, etcétera, etcétera. La narración suele venir de los presentadores del set, que leen en directo el texto de la noticia mientras aparecen las imágenes. Dentro de este género informativo están los formatos informativos que podemos mencionar: el flash informativo o avance informativo, los noticieros, que es un programa informativo por excelencia, ocupa una franja más importante, aunque son caros de producir, llevan el peso de la credibilidad e imagen de una cadena. El noticiero se puede decir que es la cara del canal, bueno, los que manejan noticieros. Hay ediciones especiales, eventos, acontecimientos políticos, elecciones, etcétera. Todo eso entra dentro de lo formativo, de lo informativo. Hay programas de opinión, columnas editoriales, tertulias, debates, como programas que vemos los fines de semana. Reportajes de actualidad, por ejemplo, el informe semanal. Y en portada hay entrevistas a personas de interés cultural, político, etcétera. También está el tiempo, deportes, secciones clave dentro de un noticiero, hasta tal punto que se presentan con cierta autonomía en bloques diferenciados, le dan su propio carácter al tiempo y a los deportes. Se incluyen producciones cuyo elemento central y definitivo lo constituye el deporte, partidos, competencias, acontecimientos deportivos, magazines deportivos, revistas y noticias deportivas y otros. Eso entra dentro del género informativo. Ahora, rápidamente, vamos a hablar de la ficción. ¿Qué es el género de ficción? Son reconstrucciones o representaciones dialogadas o dramáticas interpretadas por actores. Recrean o reconstruyen hechos históricos o producto de la imaginación del autor. Dentro de este género de ficción están los formatos de ficción. Esos formatos son series con tramas específicos, con capítulos y tramas de larga duración. Están las miniseries, que son series de corta duración. Están las telenovelas, que tienen que ver con tramas continuadas entre capítulos. Las TV movies son películas producidas específicamente para televisión, no se estrenan en el cine. El caso de las películas que vemos en estas plataformas de streaming de las cuales podemos ver en casa, ¿verdad? En los diferentes dispositivos. También tenemos el cine, que es la película que se emite en televisión después de un tiempo de explotación comercial en los cines. Los domingos vemos mucho de esto, que las películas de cine las ponen, las colocan, las transmiten en televisión. También dentro del formato de ficción entra las comedias y los dibujos animados. Eso dentro del formato ficción. El género de entretenimiento, aquellos programas en los que domina el estilo y espíritu de género teatral de las variedades de espectáculos ligeros en que se alternan números de diversos caracteres musicales, circenses y coreográficos, etc. El género incluye los programas específicos de juegos, concursos, espectáculos, humor, entrevistas y reality show. Dentro del formato de entretenimiento están los magazines, que engloban géneros diversos que sirven formatos contenedor. Es el mayor contenedor de género donde se junta una gran variedad de temas. Muestra como ningún otro el fenómeno de la hibridación de los géneros. ¿Qué pasa con el informativo, musical, opinión, el entretenimiento, etcétera? Programas preponderantes en la programación actual y por ello ocupan a menudo espacios 2 o 3 o más horas de programación. También incluye las galas, que son actuaciones musicales, de humor, etcétera. Concursos como el azar de mérito, etcétera. Los talk show, que son testimonios en estudios. Todo eso entra dentro del formato de entretenimiento. También los reality show, que son un género muy popular en los últimos años. Por ejemplo, el bien conocido, el Big Brother, que lo han hecho en todos los países prácticamente, incluso aquí en Panamá. También se incluyen formatos musicales, donde la música es el elemento principal, aunque no necesariamente debe ser el tema del programa. Óperas, comedias musicales, programas de opinión musical, ballet, danza, videoclip, y sus formatos de presentación pueden ser tan diversos como una retransmisión, una revista especializada o una presentación de éxitos. También el género educativo,
Me perdí aquí en la gráfica, vamos un poquito. Nos fuimos. Son los programas que se ajustan a planes oficiales de enseñanza y se hacen generalmente en colaboración con el Ministerio de Educación u otros organismos estatales. Es lo que tenemos con el proyecto de Conéctate con la Estrella. Incluye los géneros, subgéneros asociados o no a programas de educación formal y reglada. También entran los escolares y preescolares, universitarios, postuniversitarios, educación adultos institucionales y otros. Entra el documental de cierto carácter informativo, pero no necesariamente apegado a la actualidad. Entran los musicales, programas de divulgar la música, en la parte musical y otros. También encontramos como especializado en libros, arte, viajes, etc. En género publicitario son los espacios constituidos por unidades de publicidad o spot cuya finalidad es la información comercial y persuadir sobre los productos. Son los cambios comerciales, señores. Conforman el género publicidad ordinaria, gacetilla, publicidad institucional y propaganda política. También está dentro de este género la promoción comercial, institucional y de programas. Sus formas habituales de presentación son espacios, continuidad, avance, programación y promociones. Esto dentro de la televisión. Brevemente y antes de cerrar, vamos a hablar de los géneros y formatos radiales. ¿Qué escuchamos en la radio? Todos los programas son iguales. ¿Por qué algunos programas se parecen y otros no? La radio como medio de comunicación masivo ofrece diversas posibilidades para comunicar las ideas propuestas dentro de cada uno de los contenidos radiofónicos o productos comunicativos propuestos para la transmisión dentro de cualquier emisora. Partiendo de las características generales que constituyen un programa que definen formatos y géneros radiales, el formato es el molde concreto para la realización de los programas, mientras que el género radial está definido por un modelo delimitado por el modelo de producción. Es lo mismo que habíamos dicho en la televisión, ahora aplicado a la radio. Es decir, hacia quién va definido, la intención del mensaje y el tipo del modelo comunicacional que se maneje. Los géneros radiales son modelos de representación de la realidad que otorgan estructura y orden a los contenidos de la radio para conseguir la creación de sentido de parte del emisor y la interpretación de su mensaje por parte del receptor. Género es una estrategia comunicativa que implica ciertas reglas o leyes de producción y que da por resultado mensajes de diferentes tipos. En general, los géneros se agrupan según el tipo de objetivo tiene el programa o pieza en cuestión: periodístico, informativo, magazine, musicales, deportivos, espectáculos, institucionales, profesionales, dramáticos. El formato son estructuras particulares propias de cada género, ya lo habíamos dicho. A continuación serán expuestos los diversos géneros radiales y los formatos de producción radiofónico o radiales que se deben tener en cuenta en la realización de productos comunicativos y programas, dependiendo del mensaje que se quiera transmitir. Género musical. En la red tenemos género musical relacionado propiamente con la expresión más sencilla de la radio. Hace alusión a la estética sonora y al acompañamiento espontáneo propio de la radio. Dentro de los formatos propios de género musical se deben tener en cuenta los magazines, los rankings musical, son esos top 10, top 5 que hacen por ahí, el informe de artista o invitado musical. Preferiblemente el conductor debe ser el experto en los estilos que se difundirán, conocer los intérpretes, sus trayectorias, la discografía más representativa. Es relevante en este género el buen gusto musical y la calidad de la selección de los temas que se pasarán, como también el espacio reservado al pedido de los oyentes puede ser determinante para la sintonización de un programa. Por lo general se intenta darle una personalidad específica al programa a través de la selección musical, como artística, secciones especiales, conducción con personalidad y columnistas creativos. Es importante consensuar los gustos musicales con lo de la gente, por lo cual es vital conocer de qué grupo de gente va dirigido el programa. Eso va directamente, si hacemos un programa que va a género urbano, obviamente que la música que va a imperar es género urbano. Si hacemos algo típico, nos orientamos con música típica y en la jerga típica. Hay programas de ranking que son los top 10, top 5, formato utilizado habitualmente por la radio de carácter comercial, donde se pone una serie de composiciones musicales que tienen una aceptación relevante dentro del público. Generalmente este formato se utiliza para medir audiencia y generar la participación del oyente, porque la gente
le dan una semana para que la gente vote y participe de ese top 10 y ahí se mide las audiencias. No solamente se pueden exponer los artistas que precisamente estén en los primeros lugares de las listas convencionales, sino que pueden ser vistos como un espacio de promoción y participación para artistas músicos locales e independientes. Los magazines es uno de los géneros de producción radial más común por lo general. En él se clasifican diversos contenidos de actualidad en que la implementación del contenido musical es de suma importancia para la realización de los programas que se realicen en este formato. Son aquellos programas con contenidos variados como si se tratara de un microespacio dentro del programa, con un estilo distinguible y un título determinado. Los magazines son espacios de actualidad, entrevistas y comentarios que se realizan con un lenguaje llano. En el lenguaje gráfico se denomina revista por la variedad de temas y el tratamiento de los mismos. El contacto telefónico los ocupan un lugar de importancia, como también la personalidad del presentador, el locutor, cuya agilidad y ritmo se dan por descontados debido a la gran variedad de temas y duración de este tipo de programa. Es uno de los más comunes. Informe artista invitado musical, algo similar a lo que habíamos visto antes. En este tipo de realización radial se mezcla la música y lo periodístico, dándole precisamente un enfoque investigativo. Se puede manejar como un programa o un segmento de un programa, con la intención de recorrer la historia de una banda, un género musical, representar entrevistas con el artista o aprovechar el espacio en vivo. Así, dar a conocer ciertos aspectos del grupo en cuestión o de la composición musical de género que generalmente son desconocidos para el oyente. Ahí se promociona y se dan esos datitos, como se dice, de estos artistas. También está el espectáculo, que son los programas que basan su contenido en el mundo del espectáculo y entretenimiento. Puede incorporarse dentro del género musical, dado que utilizan la música como parte del programa. En algunos casos, los espectáculos se incorporan dentro de los magazines como secciones, pero es posible encontrar programas dedicados solamente al espectáculo con notas a los protagonistas de la música y la actuación. Brindan información sobre el último show, obra de teatro y cine. En algunos casos, este tipo de programas han desarrollado un costado más relacionado con la vida de farándula y chismeteo. Los wikis, que digamos, también repasan el rating y la cultura general. Entramos en lo que es, y ya vamos cerrando, en lo que es género dramático, utilizado para contar historias reales o de ficción con una tendencia narrativa impuesta a través de la voz de los locutores, que precisamente tienen el trabajo de sensibilizar al oyente con el mensaje transmitido con las técnicas que anteriormente habíamos dicho. Ahí está el radioteatro, radionovela. Este permite realizar una obra de carácter dramático con tan solo la implementación del sonido, la voz y la música, acompañada de efectos especiales, son los elementos fundamentales para llevar a cabo tal composición sonora. Historias divertidas o fantásticas que entretengan al oyente son precisamente lo que se busca con este género de producción radial, invitándolo a involucrarse con la historia y a viajar a otro tiempo y espacio con la misma. Estos efectos y esta combinación ya de buena manera nos hace trabajar la imaginación. Está también la adaptación literaria. El medio de transmisión radial, por su versatilidad en la creación del mensaje, también ofrece la posibilidad de retransmitir historias literarias a través de la voz de un narrador, poniendo los propios elementos que alimentan y fortalecen el lenguaje radiofónico. En este caso, la adaptación de este tipo de contenido es vista como un método de transmisión de información no convencional y de carácter educativo, así fortaleciendo las características comunidad de la radio. Personificaciones son representaciones de personajes creados para hacer humor y permitir críticas, dentro de otro modo, cuestan más. Comúnmente se realizan imitaciones de personajes famosos. Eso lo escuchamos muy a menudo en los programas de la mañana, principalmente en los morning show que escuchamos cuando vamos camino al trabajo. Los sketches se tratan de escenas previamente guionadas con personajes y situaciones de ficción, aunque muchas veces relacionadas con algún hecho o tema que se dé en la realidad. Se trabaja con la comparación o en algunos casos puede apelar al humor. Se suelen usar con personajes renombrados de la política, del deporte o del espectáculo. El sociodrama es un formato similar a sketch, aunque existe una preparación previa relacionada con el problema sentido de la comunidad en este momento.
se requiere de reflexión y de análisis a través de una situación, un conflicto o personajes que le van poniendo palabras, intención o acción, se toca el tema que luego se debate. El objeto es transmitir un mensaje de reflexión y apropiación hacia el oyente, tratando de diversos ámbitos como el familiar, escolar, laboral, etcétera. Generalmente se retratan escenas de la cotidianidad que movilizan y tienen la relación cercana con el oyente. La producción de este formato está dada a partir de la dramatización radiofónica, al igual que la radionovela. Entre los géneros de opinión y discusión está el debate. Uno de los formatos más reconocidos por este género es el que convoca a dos o más personas que proponen y defienden un punto de vista con respecto a determinado tema, propiamente uno en contraposición al otro, permitiéndole exponer sus ideas posicionadas con argumentos sólidos y datos precisos, que den razón de cada una de las opiniones propuestas en la mesa de debate. Uno de los formatos más interesantes en la radio utilizado frecuentemente para generar participación ciudadana de un tema trascendental en el cual la audiencia accede a información de los temas. También tenemos el panel y foro. El tema es abordado por un grupo de expertos. La selección de los participantes debe realizarse teniendo en cuenta la diversidad de opciones y opiniones. También tenemos la mesa redonda, que facilita el abordaje colectivo de un tema o problema de una manera más informal. Cada participante representa su opinión o manera de pensar, pero el propósito fundamental no es la confrontación, sino el intercambio de ópticas. Eso lo vemos muy a menudo también en la televisión. El informe especial es un género periodístico utilizado entre los formatos radiales de opinión, teniendo en cuenta que su producción involucra elementos circunstanciales de información, investigación y criterio personal. A pesar de ser de carácter propiamente informativo, también genera debate al poner en tensión distintas voces periodísticas alrededor del tema que se está tratando. Consiste en realizar un tratamiento profundo de un acontecimiento o situación que ocupa a la sociedad, asumiendo el medio el papel de fiscalizador social. Se debe realizar en forma coherente, detectando, seleccionando y relacionando una serie de datos específicos, confiables y confirmados. Incluye entrevistas, encuestas, testimonios, estadísticas, citas documentales, escenas dramatizadas. Los informes especiales requieren de la presencia de un guión exhaustivo, completo y detallado, señores, y el trabajo técnico de la edición. Por lo general, el informe es parte de un programa periodístico. Dentro del género está el género informativo también, uno de los géneros fundamentales en la red por su carácter de transmisión de información inmediata. Dentro de este se acuñan diversos formatos de producción periodística en cuestión, partiendo de la responsabilidad de un medio masivo por la información y el cumplimiento de procesos válidos de la comunicación. Está el periodístico, que son aquellos programas cuyo contenido más manifiesta la información y su diferenciación, estilos, tratamientos. En tal sentido, existen tres grandes clasificaciones según el enfoque que se le dé a la información. Uno, informativo, que es el contenido, es el hecho, el suceso en sí mismo y los protagonistas cuando ellos son sucesos. Se narra la forma y el lugar y el tiempo de realización del hecho. Otro, interpretativo, que es el contenido se basa en el hecho de contextualizado. Se analiza lo sucedido después del ángulo de observación y análisis posible. Se coloca al receptor de manera que se pueda sacar sus propias conclusiones. Y el de opinión, que aquí los hechos se expresan a través de las apreciaciones, juicios y opiniones del periodista. También tenemos los noticieros y boletines, con esto sí vamos cerrando, entendido y trabajado como un conjunto de noticias de una zona específica de carácter local o nacional. En la lectura de la información de este formato presente, se deben tener en cuenta una serie de reglas puntuales para que tenga éxito. La redacción de esta noticia para radio se construye a partir de un texto sencillo, con una idea por párrafo que maneje frases cortas y sea en cuestión concreto. Para desarrollar este formato, las emisoras deben tener una agenda propia, cumpliendo con el cubrimiento de los temas de esta considera importante y de relevancia de acuerdo a su enfoque. La crónica, también este formato de producción periodística en la radio, tiene como presupuesto la belleza dentro de la composición narrativa del mensaje del locutor. A diferencia de los formatos periodísticos expuestos con anterioridad, la crónica va mucho más allá del contenido informativo, tratando así de acercar mucho más al oyente a la situación con el contenido sonoro generado por el periodista, con la intención de recrear los momentos que describe y narra. El lenguaje de este formato radial debe ser directo,
cargado de cierto estilo personal del autor que retrate detalles que alimenten esa narración que realiza. Muchas veces le toca al movilero corresponsal realizarla, por ejemplo, un acontecimiento deportivo, ese es el ejemplo, o en ámbito parlamentario o en la calle cubriendo una movilización política o una propuesta. Si la crónica tiene un proceso de postproducción, tendrá éxito en la presentación, aunque por lo general es en vivo. Hay flash, que es lo adelantado breve, el adelante breve de una noticia que luego será ampliada. En general se vincula con alcanzar una primicia antes que los demás. Tenemos los avances, que es una noticia relatada en forma breve, con más elaboración que un flash, que luego se amplía en el noticiero. Tenemos el reportaje radial, que permite ir a fondo de la información. Es el tratamiento más o menos exhaustivo de un tema o problema con voces de expertos, testimonios, opiniones, versiones de los responsables y otros recursos que pueda recopilar el productor. Puede realizarse en vivo o grabado. En primer caso se desliza del sitio de los acontecimientos y puede hacerlo un reportero. En su presentación se hace una descripción del hecho y luego se consulta la opinión de testigos o expertos. En la entrevista parte precisamente de la nación de la conversación enfocada en un tema específico por dos partes. El entrevistado puede tener alguna relevancia con los temas de la agenda de noticias que maneja la emisora, o bien puede ser un sujeto que tenga relación con alguno de los temas coyunturales que se gestan en el contexto actual de la estación radial. El tono de espontaneidad de la conversación dependerá del desarrollo de la entrevista. El propósito fundamental de la entrevista es recabar información que se solicita mediante la formulación de preguntas. Eso es lo principal en la entrevista, y algunas personas, figuras sociales o políticas. Es un formato informativo que de primera mano, pero precisamente por esto no es fácil de manejar. La entrevista exige una investigación previa del entrevistado, su pensamiento, acción, vida, planteamiento y todo aquello que le permite elaborar un cuestionamiento tentativo o una guía de preguntas que se pueda modificar en el transcurso de la misma. Está la charla radial, que el propósito fundamental es presentar información en torno a un tema mediante la utilización de diversos recursos. Tiene una estructura básica y sencilla cuyo punto de partida es una introducción atractiva, un cuerpo en el cual se argumenta, se ejemplifica y se compara y se establecen diferencias. Y por último, un cierre que debe ser relevante para que el oyente logre fijar los contenidos. Comentarios, es uno de los formatos más utilizados en radio y en todo tipo de programa, en general efectuado por conductores y columnistas sobre un tema determinado. Puede ser crítico, explicativo o interpretativo. Cuando lo realiza un director de una emisora, una figura central de un programa extenso, se denomina editorial. Allí se mencionan temas como el debate político nacional, un hecho de violencia que sacude el país o la localidad, la ausencia de política en relación con un sector, etcétera, etcétera, etcétera. Editorial es un género que la misma característica del comentario, pero se trata de una opinión institucional. Es la opinión, la visión, el asunto, un medio o una empresa. Por ende, se hace responsable el director, como lo habíamos dicho, o presidente de la empresa. El Vox Populi es el fruto de la compilación de opiniones, visiones u opiniones que expresa la gente acerca de un tema o problema. Permite presentar múltiples voces y se utiliza mucho en la opinión de la gente que llama a la radio para opinar sobre algún tema. Tenemos los institucionales o profesionales, son espacios radiales que lo desarrollan agrupaciones políticas, comunidades religiosas, ONG, clubes deportivos. Eso entra dentro de lo institucional y profesional. Y tenemos el género deportivo, que existen dos tipos de género deportivo: las transmisiones de la competencia, que es una transmisión propiamente de inicio, o los espacios periodísticos. Existe un micro radial, que es un formato que puede incluirse en el género, que puede ser musical, informativo, de espectáculo. Es un producto de la emisora que puede realizarse por distintos motivos, como un aniversario o un evento histórico. Esto estamos hablando de algo especial, ya un micro radial. En el micro se trata de exponer una temática particular a través de una secuencia de producciones breves, aunque no hay una norma escrita de entre 2 o 5 minutos, más o menos por ahí, con un armado de artistas, con un armado de artística y formato general común que se emite con cierta regularidad en días horarios específicos. En su contenido pueden incluirse todos los elementos al alcance del productor, testimonios especialmente recogidos de archivo, música, efectos, etcétera. Los microprogramas requieren de un tiempo de producción importante en relación al producto. Al final, el tema que hay que tener en cuenta es que los efectos
de no afrontar dificultades en la continuidad. Dejamos de presentar. Nos vemos aquí. Vamos a presentar. Señores presentes, déjenme prender la luz. Tenemos unas actividades pendientes. Manténgase. Ahí en la unidad le va a aparecer las actividades para esta semana. Pendiente para la otra semana el trabajo final. Ya estamos en la recta final. Y gracias por conectarse en esta reunión virtual. Quienes tuvieron la oportunidad de estar en vivo. Gracias, Ángel. Gracias a los demás compañeros. Y nos vemos el próximo sábado. Nos mantenemos en contacto a través de la plataforma. Cualquier pregunta, cualquier inconveniente, cualquier duda, me lo hacen llegar por modo de mensajero. Ahí trataré de explicar esas dudas y estar lo más conectado posible. Así que bueno, nos vemos el próximo sábado. Y ya el próximo sábado recuerden que es la entrega del trabajo final. Tienen una actividad pendiente y que va a ser unos mapas conceptuales. De ya le adelanto que es lo que anteriormente se lo puse en la gráfica de la entrega de unos mapas conceptuales referente a la unidad 2. Ya lo hicimos, vamos con la unidad 3 y vamos a hacer con la unidad 4 para tener material para ver cómo estamos asimilando este contenido. Así que nos vemos el próximo sábado, nos mantenemos en contacto. Saludos. Listo, profe. Saludos.